Tiene expectativas con la reunión de ayer, duró 5 horas, sí. Se sacó un comunicado, la única persona mencionada en el comunicado es Cristina Fernández, se dispuso una suerte de, entre comillas, comisión para ir a hablar con ella, para que revise su posición de ser candidata. Arranca Aime. Amado. Sí, es muy importante que se haya puesto en marcha la mesa. Uno lo que espera es que haya definiciones respecto al programa de gobierno que se lo va a presentar a la sociedad, que me parece fue la única pieza que faltó explícitamente en la elección 2019, una gran estrategia política de Cristina Fernández de Kirchner, la candidatura de Alberto Fernández, la posibilidad de que Macri no fuera reelecto, el primer presidente que no es reelecto, y me parece que faltó el programa explícito. Bueno, quizá de esta mesa salga el programa explícito y eso le daría una densidad, una profundidad ya está claro que se va a sostener el Frente de Todos en términos electorales. Me parece que esa es la gran noticia de esta mesa, más allá de cualquier definición, que hay una voluntad importante, por lo menos de los tres sectores que siempre se nombra, de sostener el Frente de Todos. Y bueno, ese programa podrá hacerse explícito más allá de si cae solamente en la discusión electoral, de estrategia electoral, me parece que va a perder peso y potencia. Si se involucra en la cuestión del programa, me parece que va a tener esa mesa un rol muy importante en los tiempos que vienen y va a lograr que la unidad no sea amontonamiento. Creo que eso sería lo deseable y me parece que arranca por ahí, porque sale un comunicado, hay un montón de horas, hay personas de las que por ahí se pensaba que Máximo Kirchner no iba a estar, bueno, entonces me parece que ahí puede tener una densidad política que es lo que hace falta. Y el otro tema, hablar del tema de la proscripción en términos concretos y reales, ¿no? ¿Qué implica la proscripción? Porque proscripción parece que es un eslogan nuevo. En Argentina hubo proscripción política, hubo 18 años de proscripción política, de Perón a Perón, o sea, del 55 al 73. Pero no es un caso similar Amado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Perón no podía venir al país, si venía al país era detenido, estaba exiliado. Cristina no está exiliada, no está detenida, tiene una condena que no es una condena firme. Pero Perón tampoco estuvo detenido. Si venía era detenido. Sí, era detenido. Bueno, Cristina no está frente a la misma situación. No. Cristina en el sistema jurídico argentino es inocente, porque no tiene una condena firme. Tiene una condena en primera instancia que para mí es injusta y no tiene una condena firme. Le quedan 2 instancias más para que la condena sea firme. Déjame discutir esa situación. Sí. La proscripción de Cristina, el siglo XXI no es lo mismo que la mitad del siglo, en algunas cuestiones, 20. Vos tenés una proscripción que se ha ido dando de hecho. De hecho, lo que nos explica Cristina es que la elección de la estrategia electoral del 19 tiene que ver con una situación de proscripción, si querés, simbólica, que a la que ya estaba sometida. Entonces, la proscripción. Pero la pregunta, ¿puede ser candidata hoy o no puede ser candidata hoy? Es candidata, hoy puede ser candidata. Sí, de hecho, imagínate si no existirá la proscripción de punto de vista fáctico, que se va a formar una comisión que le va a pedir que sea candidata. Pero ahí hay un punto importante. Si Cristina fuera candidata, tenés la posibilidad de que haya una corrida judicial y en 2 días se den esos plazos que vos decís y te quedes sin candidato. Es una cuestión concreta. Bueno, ahí tenés el eje de la campaña electoral. Sí, pero Braden Perón. Sin la candidata. Está bien. Sin la candidata. Entonces, me parece que acá primero que no sabemos qué va a pasar eso, porque ni vos ni yo tenemos la bola de cristal, bueno, ¿no? Bueno, a mí me pasó por lo menos que decían, no te pueden llamar indagatoria, te llamaban indagatoria. No puedes ir a juicio oral, vas a juicio oral. Con esto no te pueden acusar, te acusaban. Con esto no te pueden condenar, te condenaban. Con esto no puedes ir preso, ibas preso. Entonces, con esto no, me parece que con este sistema jurídico acaban de quitar responsabilidad a los que intentaron a eso iba. Me parece que matar a la vicepresidenta. Si eventualmente Cristina fuera candidata, ese recorrido que estamos planteando de la campaña electoral, que vos decís Braden Perón, es muy distinto si va arropado, o sea, del todo a la persona, que si va de la persona al todo. Pero si la Corte decide proscribir a Cristina, el jefe de la campaña de Cristina pasa a ser Rosati. O sea, es un penal sin arquero, comunicacionalmente. Ojo, el candidato de Lula perdió, con Lula preso.
Sí, pero Lula hasta en cana apeló ser candidato. Pero es más, lo que le critican a Lula es que esperó, que demoró mucho tiempo en darle el bastón de mariscal a Fernando. No estaba en cana ya. Fíjate el caso, ya que traes el caso de Lula es exactamente inverso al de Cristina. Lula, hasta estando preso, pedía ser él el candidato presidencial del PT. Y su candidato no pudo ganar. Sí, su candidato. Sí, entonces, si vos me preguntás por qué no pudo ganar, yo creo que Lula en el 18, en mi opinión, estoy hablando en abstracto, porque en abstracto no. No, en abstracto en el sentido porque vamos a hablar de algo que no pasó. Yo creo que contrafáctico. Exactamente. En el 18 yo creo que Bolsonaro le ganaba a Lula. Está bien. Yo lo que estoy convencido que una candidatura de Cristina, y lo venimos, yo por lo menos lo vengo militando al menos desde este programa. Yo del primer día. No, pero ¿en qué? Que la candidatura de Cristina tiene que ir del todos a Cristina. O sea, eso que algunos llaman clamor. Nosotros necesitamos una orgánica que impulse la Cristina. Y no que se diga que Cristina tiene que ir a una paso para dirimir con otro. Es absurdo en lo político, es absurdo en lo numérico, pero es absurdo en lo conceptual. Vos no podés mandar esa candidatura a una disputa. Bueno, además bajo la percepción de que hay liderazgo simétrico. Es un poco lo que dice Amado, es verdad. Bueno, Perón, si no hubiera sido por el despliegue de la resistencia temprana, la organización popular, 18 años. Hubiera quedado en Madrid ya mandaba caseta al final. Pero mira, perdón. Cintas. Hubiera quedado hablando con Jorge Antonio, todo. La movilización popular lo trajo. Fue la que lo trajo. Sí, la movilización de la juventud en particular, porque el Partido Justicialista y una parte del movimiento sindical, por no decir todo, no hicieron mucho para el regreso de Perón. No, pero le quedaron 18 años. No, está bien. A ver, una cosa, 18 años de exilio y después... ¿Perdón, 18 años es causa o consecuencia? Sí. ¿Qué quiero decir? Cuando hay un candidato proscripto de la talla o del volumen de lo que fue Perón, de lo que es Cristina, es muy difícil que haya estabilidad política en un país. Con Perón prescripto hubo 10 presidentes en 18 años. Claro. 10 presidentes en 18 años. Es decir, cada presidente duró en promedio 1 año y 10 meses. ¿Está bien? Y la elección de salida, porque Cámpora también fue un presidente con Perón proscripto. Por eso duró 1 mes. Sí. Y ni siquiera pudo asumir el vicepresidente. Tuvo que asumir Lastiri, que duró 2 meses y pico. Sí. Entonces, ojo, en una sociedad con candidaturas proscriptas, la inestabilidad política se convierte en un hecho. No, y además porque el liderazgo de Perón, como el de Cristina, era incomparable. O sea, no tenía ninguna capacidad de réplica. Claro. Vos fíjate, es medio complejo, pero bueno. Perón hace un acuerdo con Frondizi para la salida, entre comillas, democrática. Sí, después llama al voto en blanco con Ilia. Sí. Pero vos fíjate, ¿qué pasó con lo de Frondizi? La palabra proscripción es una palabra, viste, que tiene un poder muy grande dentro del peronismo y la historia. Por eso, empezó a haber en ese momento los planteos militares, todo, porque no era lo mismo que esté Perón que esté Frondizi. Como no es lo mismo que sea candidata Cristina o sea candidato otro. Yo creo que no hay forma de reemplazar. No conozco el devenir el deseo de Cristina, cómo terminará siendo este tema de las candidaturas, pero creo que hay una proscripción de hecho, y ella lo planteó. O sea, no es que ella tomó la decisión en libertad y es evidente que hay los efectos políticos en la proscripción. Sí. Pero ya en el 19, Daniel, pero en términos, ya en el 19. Bueno, claramente, el lawfare tiene como objetivo ese. Bueno, claramente, eso está claro, no lo estoy negando. Los efectos políticos son la proscripción, pero en términos jurídicos, ella, en el momento en que se presenten las candidaturas, que va a ser en el mes de junio, que falta muy poco, de hecho, todavía no se conoce los fundamentos del fallo, que se van a conocer el 9 de marzo próximo. Digamos, teniendo en cuenta antecedentes de juicios orales de este volumen, no sé, Cromañón, 11, para dar algunos ejemplos. Si quieren les doy la precisión que me pasó casualmente Tuni Coleman sobre este tema. No están dados los tiempos, deberían de acelerarse muchísimo los tiempos como para que la proscripción de Cristina quede firme, que hay 2 instancias por delante. Sí. Por un lado la casación, que revisa el juicio, y por otro lado la Corte, que revisa el fallo. Yo he visto fallos de casación que salieron el mismo día que entraba. Por cómo escala esto día a día, es esperable si es así, cualquier cosa. Si llegase a ser así, se profundiza el relato de la proscripción. Entonces vos imaginate, dice,
no, voy a ser candidata, ¿en cuánto sacan la condena firme? En 5, 4, el argumento 3, 2, 1 y la fuerza política se queda sin candidato o candidata. La justicia en Argentina es una justicia para sostener un proyecto político neoliberal conservador, y Cristina es la antítesis de eso. Y si tienen que poner en marcha mecanismos que estén por fuera de los tiempos habituales, lo van a hacer. Escúchame, Daniel. No, eso no lo... Te digo la verdad, Quisieron matar a la vicepresidenta y están diluyendo cada vez más las responsabilidades. Esa causa la van a planchar totalmente. Nadie llegó, ni siquiera en Brasil llegaron tan lejos. Así que imagínate en qué situación estamos. Y va a escalar. Esto va a escalar a medida que nos acerquemos a la va a escalar la guerra judicial y la guerra violenta. Y la guerra especulativa de precios va a escalar y está escalando. Por eso siempre hablamos del tema de las LELIQs y demás, porque ahí tenés la otra guerra. Exactamente. ¿Puedo hacer una introducción con un tuit? Voy a hablar de lo mío. ¿Vieron que la canasta ampliada subió un 7,2% en el último mes? O sea que un hogar de 4 miembros necesita 163.538 pesos. ¿Cuál es el salario promedio formal, privado, público en Argentina? Acordate, estamos hablando siempre de datos oficiales. La canasta 163.538 pesos, para no ser pobre, y el salario promedio en Argentina, público-privado, es de 161.999. Y bueno, entonces, esto sin alquiler va, por supuesto, son salarios formales. Está publicado en la página del Ministerio de Desarrollo Productivo. Entren ahí, cliquen y van a observar los salarios agregados por sector, por provincia. Bueno, esa es la situación en la que estamos. Mirá cómo responden los formadores de precio a los controles conversados. ¡Boom! 6% de inflación. Bueno, ahí van a apretar más. Y eso que el gobierno decidió hacer controles conversados. Exactamente. ¿Sabes lo que sería esto? Hay otro tipo de proscripción que ella lo explicitó y nadie quiso prestar atención. O dos tipos de proscripción adicionales. Uno es que dice: con este sistema no se puede gobernar. Con sus palabras, a su manera, lo dijo. Y el segundo, que para mí es más determinante en términos de los tiempos de hoy, es: hay una proscripción a la campaña. Como vos decís, te hacen la campaña porque es Brandon Perón. Sí, pero podés hablar solo de temas judiciales. Se acabó la posibilidad de hablar en la campaña del proyecto de país, del proyecto de comercio exterior, del proyecto de lo que va a ser el sistema jubilatorio. Se acabó porque la campaña está proscripta, se circunscribe a temas judiciales y no se puede hablar de otra cosa. Esa es otra cuestión que yo creo que Cristina puso arriba de la mesa y se soslayó. Y fíjate que de hecho estamos hablando de temas judiciales y el principal tema que saca el comunicado de ayer es el tema de la proscripción a Cristina. Entonces, lo cual está muy bien. Está muy bien. Falta hablar, me parece, del magnicidio. Y del magnicidio. Yo no puedo creer con volumen. Todavía no lo vi, pero no puedo creer que no haya una mención a ese tema, ¿no? Porque a ese nivel de violencia no se llegó en ninguno de los procesos de la región. O sea, a intentar matar solo se llegó a la Argentina. Por eso me extraña cuando veo a muchos de los demócratas argentinos tirándose de los pelos por países vecinos. Que hoy Bolivia, no somos Perú, no somos. No, está claro. Intentaron matar a la vicepresidenta, no está muy claro eso. Esto es un desquicio institucional y está metida la justicia y está metida una parte de la clase política que obviamente más de la que a mí me gustaría. Este lunes hablamos con Rosendo Fraga, que sí, para mi gusto es un analista muy lúcido de la derecha argentina, y en un momento él plantea de la posición de los moderados de los dos frentes. Hablaba de Massa y hablaba de Horacio. ¿El moderado ya no es Alberto Fernández? No, de los esto es lo que decía Rosendo Fraga, de los moderados de los dos frentes. Hablaba de Massa y hablaba de Horacio Rodríguez Larreta, y nombró explícitamente el pedido que hizo público en algún momento Mark Stanley, ¿no? Mark Stanley, armen, ¿no?, una coalición. Lo dijo públicamente, ¿no? Así es. Bueno, no, a ver, ese consenso está más o menos reconstruido, ¿no? La Argentina extractivista, para mí exportadora de materia prima, servicio, algo de industria, turismo, el tipo frente de cambio todos, alto. El frente de todos es
en esta versión es parte de la garantía de eso. ¿Cómo parte de la garantía de esto? Y vos tenés en el tema de Fondo Monetario, deuda externa, el gobierno, no voy a decir Guzmán para que no me retes y me digas es el presidente, el gobierno sostuvo la política de Macri. Convalidó. No es que te reto, Amado, pará, no es que te reto, pero ¿quién le daba las órdenes a Guzmán? ¿Le daba a Guzmán al presidente o el presidente a Guzmán? ¿Esto no es un show radial? Ah, tremendo, boludo. No, bueno, le daba las órdenes. Bueno, órdenes. No sé. Bueno, pero el Alberto menú dijo, de soluciones lo lleva Alberto el ministro. dijo que fue engañado. Sí. Nah, yo no creo. Yo no creo en la teoría del engaño. Me voy a buscar un café. Alberto engañado. Con el planteo de el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, yo no creo en la teoría de los engaños. Lo que el presidente a esos dijo, niveles. Tampoco podemos pero lo que sí sí creo y alguna experiencia tengo es que los ministros llevan el menú de propuestas a quien toma decisiones. Entonces, si se achica el menú, se achica el campo de decisión, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a darle un hándicap a esta construcción que parece se va a mantener de cara al 2023, de que efectivamente, bueno, se haya tomado nota de que por el camino que se quiso transitar no se llegó a nada en concreto. O sea, es más, mirá lo que costó haber transitado este camino en términos de votos y de poder político. Sí, claro. Todo lo que está pasando ahora, todo no, gran parte se debe a que fuimos con un programa económico que nos llevó a la derrota electoral en las elecciones de medio mandato. Así es. Bueno, espero que necesitamos una propuesta de país. Con la unidad sola no alcanza. Pero no lo digo yo, porque lo que yo digo no tiene ninguna importancia. Ya lo vimos hace 2 años. Me están operando con el WhatsApp a favor de ustedes. Fuimos en unidad absoluta. Es que estamos pidiendo. No hubo una sola fisura con un programa económico que no era el comprometido en 2019, gracias a que Macri nos metió nuevamente en el brete del Fondo Monetario y a decisiones de política económica equivocadas. ¿Y qué pasó? Aún con unidad se perdieron las elecciones. Porque la unidad sola... La unidad es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay que tener una visión, un programa que tenga que ver con la tradición popular democrática que inauguraron Néstor y Cristina. Pues además es unidad de qué. Pero por unidad supuesto. De qué. Y lo otro que te diría, no solo no pudiste cambiar la correlación de fuerzas con este esquema, no es que no se puede. Este esquema no puede. No, con este esquema, al contrario. Pero además. Para. ¿Quisieron cambiar la correlación de fuerzas? No, bueno, por eso. Yo creo que Alberto le puso el precio al dólar durante la transición siendo candidato. Desordenada. Sí. Ordenó la transición siendo desordenada. Candidato, y después le hizo una misa a Macri. Bueno, Macri. Está bien. Bueno, es un detalle simbólico importante. No, a mí lo que más me interesa es el tema 2021. Fueron las elecciones sabiendo que en las condiciones socioeconómicas que se iban... No solo no mejoraste la correlación de fuerzas... En términos de las fuerzas productivas, sino que además empeoraste la correlación de fuerzas en términos de la Cámara. Perdiste el poder político. Exactamente. En democracia, una elección de medio mandato es centralísima. Determina. Es determinante de lo que pasa en la transición hacia el final del mandato. Y eso no se vio. Yo creo que hay. Por eso cuando dicen unidad, muy bien. Pero ¿con qué visión de país? ¿Con qué perspectiva? Porque la unidad sola, no sé, ¿hubo alguna fisura en 2021? Yo creo que no. ¿Hubo alguien que se fue por algún costado? No, nada. Fue todo el frente... ¿Perdiste? Los votantes se fueron. Claro, exactamente. Por eso el frente de todos se rompió en 2021. No arriba, en la dirigencia, en Palacio. Se rompió abajo, en el escenario electoral. Y esa ruptura es muy gravosa y es la que hay que atender. Imagínate Cristina... candidata a presidenta, se presenta, no llegan a junio para supuestamente, pues la teoría de ustedes es que la van a proscribir plenamente, potencialmente, la teoría mía que no, potencialmente, la teoría mía que no. Tampoco tenemos la bola de cristal. Bueno, yo no tengo la bola de cristal, yo hago una especulación. Imagínate que la corte agarra, pero sí miramos el vuelo de los pájaros y acelera los tiempos. Y saca un 280. Tampoco tenemos la bola de cristal. No sabemos. ¿Qué hubieras imaginado que pasaba después del atentado? Bueno, hubo una movilización enorme, muy importante. Muy importante. Para mí la locación fue equivocada. ¿Y se sostuvo en el tiempo? Para mí la locación fue equivocada. No había que hacer un terapia de grupo en Plaza de Mayo. Había que ir a Comodoro Pi y a la corte. Y además no se sostuvo en el tiempo. Parece que es un tema que no existió en la Argentina.
a 4 meses, no sé, 5 meses, es un tema que no existió. ¿Te parece? Me gusta este conversatorio al fleje, ojo de halcón. Hay que ir al bar cada 5 minutos. Bueno, pero está al bien. Bar, al bar, tiqui tiqui. Yo creo que la oposición... Todas al fleje. Siempre tuvimos el concepto de oposición ampliada. Obviamente con una pata en los medios. En Partido de Gramsci enfrente. En esta coyuntura está sobredeterminada y la que conduce políticamente a la oposición es la justicia y en particular la Corte. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que acelerarían los tiempos. Es parte de su función. Además, no olvidemos que estamos en medio de una disputa geopolítica central y para la embajada y para los intereses norteamericanos. El proceso argentino es muy importante, ha cobrado una dimensión notable. Igual al interior del Frente de Todo hay un giro geoestratégico, Sí. Bueno, ¿no? Seamos buenos entre nosotros, ¿no? Sí. Claramente se ve, ¿no? Sí. Pará, y yo... Que no digo que sea inadecuado. Ahí está, yo te iba a decir algo. No digo que sea inadecuado. No, nosotros... estoy diciendo, no estoy... Nosotros no tenemos que... Esto es peronismo. Es la tercera posición. No debiera ser alineamiento ni de un lado ni del otro. Creo que si se ve una posibilidad de orientar la política hacia otro lugar con beneficio, no dudo que Sergio Massa lo haría. Mirá cómo me juego. Sergio Massa reconoció a Guaidó. Bueno, está bien. Al minuto. ¿Y cuál es el problema? No, ninguno, no te estoy diciendo, está claro que él hace ese giro. Bueno, pero acaba... no me refería a Sergio Massa. Yo creo que Sergio Massa puede hacer ese giro con más beneficios que hacerlo a medias como está sucediendo. Yo creo que la situación de política exterior es casi... Estamos a dos estaciones de relaciones carnales, te digo. No me parece. ¿Con este gobierno? No me parece. No, con tu razonamiento. Yo creo que Sergio Massa es un tipo que busca sacar el máximo provecho de situaciones, pero lo que más busca es no estar encadenado de nadie. En su trayectoria política, por lo menos. Y tener perspectiva política. No estar encadenado de nadie. Puede caminar al lado. No, los que están encadenados ideológicamente son los opositores, que no cambiarían el rumbo a pesar de que nos estrellemos. Tiene un tema que los quiero ver con el tema de los embriones. Soy políglota y lo pasaron por alto. Muy bien, hablaste en X. Muy bien. El tema de los embriones, 4 hombres, 4 patriarcales, 4 vetustos, con el tema de los embriones. Te agrego algo más. 4 hombres de la zona núcleo, de la Pampa Húmeda. Sí. Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Pero, o sea, el NOA no existe, el NEA no existe, la Patagonia no existe. Para mí es una inequidad. Por eso es importante ampliar el número de integrantes de la Corte. Yo no quiero ir tan lejos, para mí hay que reformar la Constitución y a los porteños no nos tienen que permitir ser elegido presidente casi. Pero te iba a decir algo, esto que vos planteás que es distinto en los 4 casos. Sí. Hay una estrategia dando vuelta de algún sector de Frente de Todos que decía, vamos de a uno. Es más, planteaban que fuera de a uno en el inicio. Yo me quedé pensando, a mí me suena muy razonable la estrategia que planteaba ese sector, y además apuntaba mirá qué curioso, ¿no? Apuntaba a comenzar por el tema de la obra social. No por los grandes cabezones Lorenzetti o Rosati. La obra social lo tiene apuntado a Juan Carlos Maqueda. Carlos Maqueda. Está un poco en la parrilla Maqueda. Y por distintos motivos, por la gravedad del caso, por la personalidad de Maqueda y porque es el que menos experiencia tiene en cuanto a enfrentar. ¿A qué se llama personalidad de Maqueda? Y una persona más oscura todavía que los otros. No participa de la discusión pública, del debate público, no se le conocen apariciones. Entonces se suponía que Maqueda era senador por el PJ cordobés, nombrado ministro de la Corte durante el gobierno de Duarte, ¿no? Pongamos el detalle, contemos. Pero digamos que es un escándalo el tema de la obra social, ¿no? Y aparte como antecedente, digo, cuando se inició el juicio contra la Corte menemista, el juicio contra la Corte menemista, en un momento, primero lo encabeza Duhalde, intenta hacerlo también contra todos los miembros de la Corte, no se da en ese momento, y cuando va Néstor Kirchner lo hace por separado. Exacto. Y eso determina el éxito de alguna forma. Parte del Frente Renovador proponía esta metodología que me parecía mucho más adecuada. Pero bueno, lo que está... Se va a hacer en otra etapa, yo lo que digo es, ¿por qué no retomar esa estrategia táctica dentro de la estrategia del juicio a los 4, ¿no? Me parece que es posible retomar ese formato
a partir de... Hoy no están los votos para enjuiciar a nadie. Hoy. No sé. Hoy. No sé. Y ¿ustedes se imaginan el proceso electoral? Yo me imagino, me imagino la exposición. A la coalición cívica levantando los votos. Primero hay que ver si alcanza con los votos de la coalición. Me imagino cívica. La exposición de los temas ante la opinión pública, y algunas cosas son... ¿En qué canal? ¿Va a haber un canal nuevo o no? Mirá, el 2x1 no hubo mucho canal y sucedió. Está bien. Yo creo que la política es mucho más que un canal. No vas a comparar el impacto de la violación de los derechos humanos, el 2x1. Yo te digo que lo de la obra social en términos de impacto público es escandaloso. Y es un tema que le toca a toda la sociedad. Vamos. Bueno, cerramos. Mirá dónde nos metió una política económica equivocada como la que desplegó el exministro. ¿En qué discusión nos metió? Claro. Es lamentabilísimo todo. En la proscripción del debate político. Exactamente. Bueno, continúa el jueves que viene entonces la Comisión de Juicio Político. Gracias, querida Eva. Bueno, muchachos, muchas gracias.